Vemos las personas que lamentablemente han fallecido hasta el momento, tanto el grupo que ya está confirmado, es decir, estas 114.298, como otros grupos que todavía no han sido clasificados. Estamos esperando el resultado de ellos en 528, pero tenemos un poco más de 15.000 en donde se están llevando a cabo los procesos de dictaminación clínico-epidemiológica, dado que fueron personas que en su momento se identificaron como casos sospechosos, lamentablemente fallecieron sin haber tenido una prueba o sin que ésta haya emitido un resultado. Todavía está el recurso de la dictaminación, en donde los diferentes comités hospitalarios de las jurisdicciones sanitarias o de los mismos estados llevan a cabo estos ejercicios de dictaminación clínico-epidemiológica, y finalmente todos estos grupos deberán de recibir una clasificación final. Es decir, estos grupos no van a quedarse siempre con esta clasificación, tienen que llegar a un 0, y en donde todos ellos finalmente deberán ser o confirmados o descartados que la defunción se produjo o se asoció a la enfermedad de COVID-19. Vamos viendo también un ligero incremento, felizmente no es un incremento en una tendencia ni una velocidad similar a la que estábamos viendo en los casos estimados o en las personas que enferman. Vemos más bien un incremento, sí, pero ligero para las últimas 2 semanas en relación a la mortalidad. Sabemos, y lo hemos visto también en otros países, los vamos a ver también en siguientes diapositivas, que cuando se incrementan los casos, dado que se incrementa la proporción de personas que manifiestan enfermedad grave y se complican, pues entonces tarde que temprano también terminamos esperando que las muertes también puedan tener un incremento. Más 2% solamente el incremento entre la 48 y la 49, aunque en las 2 últimas semanas, decíamos, esto ha generado lógicamente una elevación en relación a lo que veíamos en semanas previas. Gobierno de México.
Como todos los martes, vamos a informar sobre el pulso de la salud, en particular lo que se está haciendo para seguir enfrentando la pandemia. Vamos a escuchar al doctor Jorge Alcocer, a Hugo López-Gatell, Marcelo Ebrard para el tema de las vacunas, el doctor Ramiro López Elizalde, director médico del ISSSTE, porque vamos a abrir un nuevo hospital en la Ciudad de México, en la demarcación de Tláhuac, y también Zoé Robledo va a informar. Ayer se hizo una denuncia, antier, sobre posibles actos de corrupción en adquisiciones en el Seguro Social, y ahora Zoé va a informar sobre este tema. Es un tema que requiere de mucha explicación, por eso vamos a que Zoé lo exponga de manera breve y por escrito se dé respuesta, y sobre todo que se informe sobre lo que se está haciendo para atender el asunto en instancias de fiscalización que se está llevando a cabo en este caso. Entonces, empezamos con el doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo nuevamente a todos ustedes. Muy buenos días. Hoy, martes 15 de diciembre, en el Pulso de la Salud, queremos dejar nuevamente claro que la población ha contribuido en forma muy importante durante este largo proyecto de la pandemia. Gracias nuevamente a su solidaridad, su confianza, comprensión y disciplina. Debemos reforzar indudablemente las importantísimas medidas de prevención, de higiene, de protección y de distanciamiento físico, pues siguen siendo lo más importante. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. A casi un año, el virus SARS-CoV-2 ha afectado a más de 70 millones de seres humanos en todo el mundo, más de 8 millones confirmados en las últimas 2 semanas. Nos duele mucho las muertes y los estragos que han dejado en nuestra población la pandemia, pero una buena noticia es de que estamos en el camino de contar con una o varias vacunas para prevenir o atenuar la enfermedad de COVID-19 y evitar más muertes. En estos días de la emergencia sanitaria, los mexicanos y las mexicanas necesitamos estar con tranquilidad y confianza. Estén seguros de que el gobierno que conduce el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá cuidando su salud y bienestar, por lo cual se hace un nuevo esfuerzo para evitar la saturación de hospitales y sobre todo la pérdida de vidas humanas mediante la ampliación del número de camas. Hoy, además de la actualización del informe técnico de la epidemia derivada del SARS-CoV-2, en voz del doctor Hugo López-Gatell, como ya anunció el señor presidente, el doctor Ramiro López Elizalde les mostrará en qué forma el ISSSTE contribuye a convertir un nuevo hospital de vanguardia del sur de la Ciudad de México, en Tláhuac, a un hospital COVID. Asimismo, el maestro Zoé presentará los servicios integrales del IMSS, en particular
aquellos derivados en los laboratorios y bancos de sangre, en atención a una pregunta de ayer en esta conferencia. Y como ya anunció el señor presidente, el canciller Ebrard nos señalará el camino de las vacunas. Muchas gracias. Hugo, por favor. Permiso, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Maestro, buenos días. Canciller Marcelo Ebrard, queridos compañeros directores del IMSS y director médico del ISSSTE. Comento con ustedes, como lo hacemos todas las tardes en el informe técnico, la situación de la epidemia, solo para remarcar los aspectos que ya ha destacado el doctor Alcocer sobre el cuidado que tenemos que seguir guardando para disminuir los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. Si me pasan la primera, tenemos, vámonos directamente a la curva epidémica. Aquí vemos la curva epidémica de agregación semanal, como ya es costumbre, termina en las 2 semanas previas a la semana vigente. En este momento estamos en la semana 51 del año, la curva termina en la semana 49 y lo que vemos es cómo el porcentaje de positividad que se muestra en la línea de color naranja hasta arriba de la gráfica, esto es la proporción, el porcentaje de personas que teniendo los síntomas de COVID, habiendo sido estudiados con las respectivas pruebas de laboratorio, resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Esto ha estado fluctuando entre 38 a 43 a lo largo de los últimos 2 meses y en este momento está en 39%. Este índice es relevante porque lo que muestra es la actividad epidémica del virus SARS-CoV-2, su propagación a nivel del país y desde luego este indicador lo monitoreamos también para cada una de las entidades federativas. La siguiente, por favor. Y en esta otra curva, que ya también la presentamos periódicamente en el informe de las tardes, pero a veces también aquí los martes, lo que nos muestra es la trayectoria en el tiempo de la epidemia, es decir, la tendencia general. Y es una curva epidémica de los casos estimados, donde estamos incluyendo los casos que ya fueron confirmados, las personas que han sido demostradas con infección por el virus SARS-CoV-2, pero también nos anticipamos a los hechos, incluyendo las personas que son registradas por tener los síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID. Y un porcentaje de ellas, justamente lo que acabo de mencionar, 39%, serán positivas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto también las sumamos a esta curva. Y esto lo que nos permite es una vigilancia epidemiológica, como lo hemos hecho desde el inicio de la epidemia, más amplia, que nos permite reconocer los patrones de propagación. Lo que pueden ver de manera evidente es cómo llegamos a un punto máximo en la semana 29 del año, la última semana del mes de julio. Posteriormente empezó a descender la intensidad de la epidemia, es esta curva que va hacia abajo entre julio y octubre, y empezando en octubre, tal como lo habíamos previsto desde marzo, tendríamos la temporada de las infecciones respiratorias en el hemisferio norte. Típicamente le llamamos temporada de influenza, por ser la influenza la enfermedad más representativa, ahora también COVID, tenemos este aumento. Como ha ocurrido en prácticamente todos los países del hemisferio norte, no tendría por qué ser diferente en México y también tenemos esta trayectoria de ascenso. Se ve claramente que hemos pasado la intensidad epidémica que tuvimos en mes de julio hasta el punto máximo en la última semana, la hemos superado y continúa esta trayectoria de ascenso. Y tenemos a la apertura de la semana un incremento de 11%. La epidemia activa son los casos más recientes, los casos de los últimos 15 días, independientemente de la suma de más de 1,5 millones de personas que en su momento estuvieron infectadas y desde luego de las personas que lamentablemente perdieron la vida por el daño pulmonar y orgánico que causa el virus SARS-CoV-2. Existen en este momento un conjunto de personas que tienen infección activa. En los últimos 15 días presentaron los síntomas, esto quiere decir que todavía tienen la capacidad de transmitir. Y esto es 6%, este es otro indicador también muy importante que varía de acuerdo a la intensidad epidémica y en su momento llegamos a tener un mínimo de 3%, hubo momentos en donde tuvimos hasta 8, 9 o 10%, en este momento estamos a 6%. La siguiente.
Y en las defunciones, el desenlace más desfavorable, más desafortunado, más lamentable de toda epidemia con potencial fatal, tenemos una también tendencia de aumento que inició al mismo tiempo con el inicio de la temporada de frío, de otoño-invierno, de infecciones respiratorias. En la primera semana de octubre cambió la trayectoria y empezó a incrementarse también el número de defunciones, y en este momento, a la apertura de la semana, tenemos un incremento de más 2%, y se puede apreciar que si consideramos el punto máximo de la mortalidad en el mes de julio, hemos tenido una reducción de 33%, pero en este momento está en esta fase de ascenso. Y el último indicador relevante de uso general, si me pasan la siguiente diapositiva, es la hospitalización. En la medida en que existen nuevas personas contagiadas, existen nuevas personas enfermas, y una proporción de ellas que ha estado fluctuando a lo largo de la epidemia, pero en que en general es de 10 a 12%, pueden necesitar hospitalización. Como se puede ver en la gráfica, es la misma idea, es una curva epidémica. Esta empieza en el mes de mayo, no es desde el inicio de la epidemia. Llegamos también a un punto máximo en el mes de julio, después descendió y a partir del mes de octubre empezó a ascender, y se ve la tendencia de ascenso en el número de hospitalizaciones diarias. Observen ustedes también un aspecto que mencionamos frecuentemente. Se ven 3 líneas. La morada es la suma de personas hospitalizadas en camas de hospitalización general, es decir, personas que están suficientemente enfermas o delicadas para necesitar hospitalización, más que es la que se ve en la curva roja, más quienes están en las unidades de terapia intensiva o en las camas reconvertidas para personas críticamente enfermas, que es la línea que está hasta abajo de la gráfica. Aquí destacamos algo que hemos mencionado múltiples veces, que seguramente ustedes como comunicadoras y comunicadores están ya familiarizados con este dato, y que es importante que lo visualice la sociedad. La gran mayoría de las personas hospitalizadas afortunadamente no están intubadas, solo la minoría, son cerca de un 3, 4 o a veces hasta 5%, dependiendo de la actividad epidémica que se ve en la línea color turquesa hasta abajo. El punto que nos interesa destacar, como ya lo dijo el secretario de Salud, es la epidemia sigue activa, y de todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas, depende que esta epidemia reduzca su intensidad. Cada persona tiene un entorno familiar, comunitario, social, que son con quienes nos relacionamos. Para reducir los contagios, hasta el momento no hay más fórmula que mantenernos a sana distancia. Y la sana distancia, como lo hemos dicho todo el año, tiene 2 implicaciones. Una es no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario. Decíamos ayer, vale la pena hacerse a la costumbre de, incluso frente a la puerta de casa, pensar un segundo pensamiento: ¿vale la pena que salga? ¿Es estrictamente necesario que salga? Si la respuesta es no, si no es algo que tenga que definirse ese día, algo de lo que dependa la seguridad, la estabilidad, la vida, el bienestar indispensable de quienes están en la casa o de uno mismo, mejor no salir, mejor quedarse en casa para evitar reunirse con otras personas. No importa si son conocidas, conocidos, si son familiares o son perfectamente desconocidos, la posibilidad de contagio es esencialmente la misma mientras estemos en relación con otras personas. Lo segundo es una perspectiva individual. Si es indispensable salir, hay que hacerlo con el máximo cuidado posible, pero no basta pensar que se hizo con cuidado, hay que tener activamente ese cuidado, primero reduciendo el tiempo en el que estamos fuera, ir específicamente a la actividad indispensable por la que se requiera salir. Ya dijimos, en su mayoría no se saldrá de casa, pero quien tenga que salir, que haga específicamente lo que tiene que hacer y se regrese lo más pronto posible a la casa. Y durante todo el tiempo mantenga una sana distancia personal, a 2 metros
de distancia de todas las demás personas en la mayor parte del tiempo posible. Y hay espacios donde no es posible mantener esa sana distancia, por ejemplo el transporte público, y entonces ahí cobra mucha mayor relevancia el uso del cubrebocas, recordando que el cubrebocas es un instrumento solidario, lo usamos para no contagiar a los demás, pero no tener la falsa sensación de seguridad de que porque ya tengo el cubrebocas no me voy a contagiar, porque eso es lo que lleva, y lo estamos viendo todos los días, cuando se realizan fiestas, cuando hay personas que salen, sienten que por usar el cubrebocas ya están protegidas, ya están protegidos. No es así, no es así. El cubrebocas se utiliza cuando no se puede mantener la sana distancia para proteger a las demás personas. Estas son las medidas y finalmente la esperanza. Las vacunas están en proceso. Muy próximamente vamos a iniciar, como lo anunciamos el martes próximo pasado, el Programa Nacional de Vacunación para prevenir el COVID. Esta semana ha sido de intenso trabajo. El grupo técnico de logística está afinando los detalles. Nuestro agradecimiento público siempre a las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, que son una parte muy sustancial de este grupo técnico de logística. Ayer empezó una sesión de trabajo larga en Coahuila. Mañana estarán aquí en la Ciudad de México para refinar los últimos detalles en las dos zonas de arranque de la vacunación. Recordar que esto es solo el arranque y ante la inquietud de el número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de vacunación. Tenemos también la potencial colaboración de otros sectores fuera del gobierno. Ayer tuvimos una muy productiva conversación con el Consejo Coordinador Empresarial, con su presidente Carlos Salazar, con su presidente de Comisión de Salud, Patrick Devlin, donde estuvimos identificando algunos detalles adicionales de cómo el sector privado, no solamente de salud, sino en general el sector privado, puede colaborar en este empeño, dejando muy en claro que esto no se trata de vacunar prioritariamente a dueños de empresas. Al contrario, se trata de una acción solidaria donde el sector privado nos puede ayudar a organizar la vacunación de las personas trabajadoras que están en esas empresas. Lo mismo, los centros educativos de educación superior son potenciales colaboradores para ampliar nuestra capacidad de hacerlo lo más rápido posible. Hasta el momento, con las vacunas ya contratadas, vamos a tener suficiencia para cubrir a toda la población. Recordar que el empeño es que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a la vacuna de manera universal, de manera gratuita. Y seguimos en el trabajo de analizar los expedientes de aquellas compañías que estén produciendo o planeen producir vacunas contra COVID y que hayan decidido hacer investigación clínica en México, presentan sus expedientes ante la COFEPRIS y, como quedó demostrado el viernes 11 de diciembre, el viernes más reciente, el comité científico, el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS está trabajando con especial cuidado para hacer las cosas bien y rápido. Y esto es lo que nos ha permitido ser mucho más eficientes, pero además garantizar la seguridad y la calidad y la eficacia de los productos que en su momento se utilicen. Esto es todo, presidente. Marcelo. Sí, señor. Con su permiso, señor presidente, compañeros, señoras, señores. Bueno, muy breve. Primero, ¿cuál es el avance de los acuerdos respecto a vacunas que nos ha pedido el señor presidente a la Cancillería que participemos, que estemos comprometidos todos los días junto con el doctor Alcocer en esta tarea? Bueno, lo vamos a poner ahora el estatus.
tenemos, solo para recordar la fecha de firma del acuerdo de precompra con cada una de esas posibles vacunas o proyectos de vacunas. Pfizer fue el 13 de octubre, el acuerdo final con pedido el 2 de diciembre. AstraZeneca, que sigue su curso, como recordarán ustedes, se va a hacer el llenado y envase en México. El día 13 de octubre se firmó el acuerdo de precompra, el día también 13 de octubre se fincó el pedido. CanSino, el día 13 de octubre se firmó el acuerdo de precompra, el día 9 de diciembre se firmó ya el pedido. COVAX, recordarán ustedes que es el portafolio de vacunas multilateral. México suscribió el acuerdo de precompra el 31 de agosto y el acuerdo final se firmó el 18 de septiembre. Estatus de estas 4 iniciativas: acuerdo y pedido establecido. Pfizer, ya no agregaría yo mucho, ya es del conocimiento de ustedes que fue autorizado el día 11, fue autorizado en Estados Unidos, también en México el día 11, y se espera ya el arribo, como lo explicó el doctor López-Gatell, en este mes de diciembre del primer paquete de 125,000 dosis. Después pasaríamos a los estudios fase 3 en México, que es importante tenerlo presente. CanSino, la fase 3 inició en octubre y ya han participado hasta fecha 6,000 voluntarios. Janssen, Estados Unidos, fase 3 está implementada en México, inició el 29 de noviembre y ya han participado 400 voluntarios. Y tenemos 3 que ya presentaron ante COFEPRIS o están en el momento que COFEPRIS les dé su autorización, que es Novavax, que es norteamericana, CureVac, muy importante, es alemana, es una tecnología parecida a la de Pfizer, y la rusa, que también ya ingresó su documentación ante COFEPRIS. En el momento que COFEPRIS autorice, tendríamos en total 5 vacunas en fase 3 en México, que ese fue el compromiso que hizo el gobierno de hacer todo el esfuerzo para que esto se lograra. No necesariamente iba a ser así. Entonces, en coordinación con el doctor Alcocer y su equipo, pues esto es lo que se comprometió y es lo que se está cumpliendo. Tendríamos 5 vacunas en total en fase 3 en México. Ofertas que se han recibido, es decir, que hemos buscado en todo el mundo, que ya está también en manos del sector salud: Janssen, CureVac, Moderna, que se va a analizar el día 17, Sinovac y Novavax. Todas esas ya tenemos las ofertas que se fue a buscar que esas empresas hicieran, las propuestas. Ya el sector salud decidirá cuáles son útiles, cuáles no y en qué cantidad, pero ya está cumplido. Y quisiera yo, solo para terminar, si me lo permite, señor presidente, agradecer a todos los países cuyas banderas aparecen por las donaciones que nos hicieron para apoyar a los estados de Chiapas y Tabasco con motivo de las recientes inundaciones que tuvimos. Muchas gracias a todos los países que nos apoyaron. Todo esto está en una página de internet, es un registro, y tenemos más de 40 países que nos hicieron favor de respaldarnos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, secretario, compañeros. Una de las encomiendas que nos pidió el señor presidente al darnos la confianza de estar al frente del servicio médico del ISSSTE fue eficientar los servicios y dar efectividad en la atención a los derechohabientes. Hoy por hoy estamos felices porque estamos presentando de alguna manera parte de la responsabilidad de dar esa eficiencia. Estamos presentando el nuevo Hospital General que se encuentra en el sureste de la Ciudad de México, es una de las zonas más pobladas. Si me permiten el video
creo que puede dar orientación rápida en un minuto. Nuestro gobierno está comprometido y cumple. Por eso hoy el gobierno federal entrega al pueblo de México, cuando más lo necesitamos, el hospital del ISSSTE más moderno de Latinoamérica, con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. El Hospital General del Sur, que cuenta con... Nuestro gobierno está comprometido y cumple. Por eso hoy el gobierno federal entrega al pueblo de México, cuando más lo necesitamos, el hospital del ISSSTE más moderno de Latinoamérica, con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. El Hospital General del Sur, que cuenta con 35,000 metros cuadrados de construcción, con 35 especialidades médicas, 250 camas sensables y 150 no sensables, 35 consultorios y 8 quirófanos. Una obra al servicio del pueblo de México, que beneficiará a más de 1 millón de derechohabientes del ISSSTE y habitantes de la zona de Tláhuac. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, cumpliendo la misión de mejorar la vida del pueblo de México. ISSSTE, Gobierno de México. A la siguiente. Como ven ustedes, va a ser un hospital que contará con 400 camas. De esas 400, 250 serán camas sensables, 150 no sensables. Contará con una sala de hemodiálisis. Hoy por hoy estamos convencidos que no hay mejor alternativa que la prevención. Sabemos nosotros que la insuficiencia renal en nuestro país, y bueno, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es una situación, es un reto a vencer. El tema de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sobrepeso en nuestro país ha generado que cada vez, lamentablemente, existan pacientes con esta enfermedad. Lo que tenemos que hacer una vez que el paciente está con una patología de esa naturaleza es darle una atención lo más digna posible. Tenemos esta sala con 50 espacios que de alguna manera permiten que el paciente esté con una calidez y una calidad de atención extraordinaria, que no se den turnos a deshoras de la madrugada, donde parte del problema que tiene el paciente todavía estresarlo más con los tiempos. Tiene 42 consultorios, 8 quirófanos, me da la siguiente. Va a contar con 32 especialidades que van a atender más de 156,000 consultas por año, 8 quirófanos, con la proyección de atender más de 7,000 cirugías por año. 4 quirófanos de estos serán para cirugía general, 1 de cirugía ambulatoria, 1 de urgencias, una sala de hemodinamia. Este es también un parteaguas. Una de las principales causas también de enfermedad de los mexicanos, las mexicanas, son las enfermedades cardíacas y la enfermedad vascular cerebral. En muchas ocasiones se tiene que derivar al paciente a centros o a hospitales que tengan estos servicios, o en muchas ocasiones se tiene que contratar un tercero. En este hospital, aunque es un hospital general, va a contar con este servicio que va a dar pronta atención, porque estas entidades son de escasos minutos para poderle dar una buena, para evitar que el paciente tenga una morbilidad o inclusive pueda fallecer. Por demás, los servicios auxiliares, como ustedes ven ahí, más de 1,289,000 procedimientos que incluyen laboratorio, rayos X, tomografía y quimioterapia. Tenemos una sala muy digna de aplicación de quimioterapia para los pacientes con cáncer. La población beneficiada es de más de 1,400,000 derechohabientes. Me da la siguiente, por favor. La fase inicial, debido al paréntesis que tenemos de la pandemia, es aperturar el hospital el día 19 de diciembre, próximo sábado, con 120 camas destinadas ahorita a pacientes con COVID. Me da la siguiente. La intención es invitarlos a
inscribirse a todos los interesados, médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de la salud, para que se puedan incorporar a esta convocatoria. No solo la abrimos en un inicio dándole la preferencia a los trabajadores del ISSSTE. Ya tenemos buena reclutamiento, me da la siguiente. Y el personal, el objetivo es tener 1,481 personas que estén laborando en este hospital. Ahí ven la cantidad de personal, de entre médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos y personal administrativo. Tenemos una buena cantidad de personas que se han inscrito, me da la siguiente. Y bueno, la convocatoria está en las redes sociales y en la página oficial de nuestro instituto, y ahí están los teléfonos. Les agradecemos y que tengan un muy buen día. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, señores secretarios, colegas. El día de ayer, aquí en la conferencia mañanera, el periodista Marco Olvera hizo una serie de preguntas, 16 en total, todas enfocadas respecto a un tema: si el IMSS ha contratado empresas que han sido sancionadas o se han estado investigadas, particularmente para dos servicios: el de laboratorios, diagnósticos y el de banco de sangre. Hay que decir que esto no es una historia nueva, esto lleva muchos años, e incluso aquí, en este mismo salón de tesorería, en junio se hizo una explicación y una aclaración muy amplia, pero siempre es una buena oportunidad para volver a explicar qué ocurre y de dónde viene esta situación. ¿Se pueden poner la primera? Lo primero que habría que decir es que desde su fundación en 1943, el Seguro Social daba de manera directa estos servicios, es decir, compraba los equipos, tenía insumos, las pólizas de mantenimiento y demás. El servicio se realizaba además en las instalaciones del Seguro Social y con personal del Seguro Social. A partir del 2007 empieza un proceso que en esta, como en muchas otras áreas de procesos y áreas estratégicas del IMSS, se empezaron a privatizar. Fue una suerte de privatización silenciosa en áreas estratégicas que en muchos casos pusieron en enorme vulnerabilidad al instituto frente a proveedores. Lo mismo en temas de infraestructura, y no es la excepción. En 2007, pues, se empieza todo este proceso de subcontratación, se incrementa la participación de los privados, y con el argumento de ahorros o de cubrir ineficiencias, pues en 2015 finalmente se entrega por completo todos los servicios. Si pueden pasar a la siguiente. Y desde entonces pues empezaron a crear otro tipo de problemas, monopolios, colusiones y demás que ahora vamos a ver. Solamente para darnos una idea del tamaño de y las dimensiones de estos servicios. En el caso de laboratorios, en el Seguro Social, en 556 laboratorios clínicos se conforman cerca de 374 diferentes estudios. Se realizan 600,000 estudios todos los días, diario, y 192 millones de estudios al año. Los más comunes son la glucosa, que son 18 millones de estudios al año, la citometría hemática, 16 millones, es decir, son unas dimensiones enormes. La siguiente, por favor. En el caso de banco de sangre, también son 58 bancos de sangre en todo el país, 111 centros de colecta y 233 servicios de transfusiones. El primero, el laboratorio, es un servicio para el que se erogan 4.300 millones de pesos al año, y en el segundo, en el tema de banco de sangre, 1.200 millones de pesos al año. Aquí un brevísimo paréntesis: agradecerle siempre a todo el personal de auxiliar de laboratorios clínicos y químicos clínicos, porque en COVID han estado también trabajando. A veces es pocas las veces que se les menciona, pero pues son quienes toman las muestras y las llevan al laboratorio. También tienen una función primordial para atender la pandemia. Bien, en la siguiente, todo este proceso tiene una larga línea del tiempo. ¿Qué ocurrió? En el año 2016, en marzo, se difundió en varios medios de comunicación
posibles prácticas indebidas y acuerdos entre proveedores para segmentar el mercado para una licitación. Es decir, a partir de grabaciones y demás, esto fue muy difundido, se podía exhibir que se estaban poniendo de acuerdo en una suerte de pacto de no agresión para repartirse una licitación para la adquisición de servicios integrantes, en particular de laboratorio. El 10 de marzo, a partir de esta denuncia, el 10 de marzo, el propio IMSS presenta una denuncia, pero la presenta ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el órgano regulador de competencia, que además pues había sido recientemente creado. ¿Cuál es el planteamiento de esa denuncia? Pues que había una práctica monopólica en virtud que diversas empresas, por conducto de sus representantes legales o directivos, pues se estaban poniendo de acuerdo dentro de ese proceso de licitación. En abril de ese mismo año, 2016, se amplía la denuncia y la COFESE emite un acuerdo para el inicio de las investigaciones de manera formal. Es hasta 2 años y 7 meses después, en noviembre del 2018, que la COFESE dicta un acuerdo de conclusión de la investigación, que no la resolución. Solamente dice, ya concluyó la investigación y se publica en el diario oficial. Y es el 15 de febrero de 2019 cuando la COFESE también emite un dictamen de probable responsabilidad y por lo que solicita al Pleno de este órgano que se encarga de evitar este tipo de prácticas, regula la competencia económica, para ordenar el emplazamiento y un procedimiento en forma de juicio, pero todavía no resuelve. Y el 18 de junio de este año ya, aquí también en la conferencia vespertina, producto otra vez de una publicación que argumentaba lo mismo. El IMSS está contratando empresas que están siendo investigadas. Se presentó toda una explicación. Hay un problema, cuando se está investigando a una empresa, esto no le impide participar y eso es problemático para nosotros, sobre todo porque habíamos presentado una denuncia en 2016 y pasan 4 años y 3 meses hasta que en julio de este año COFESE finalmente emite su resolución. Una resolución en donde se imponen multas a 11 personas morales, a 14 empresas. Multas que tampoco lo sancionan en términos de poder seguir participando y trabajando, solamente son multas. Una de las 16 preguntas que hizo ayer su colega Marco fue: ¿a qué se debe la demora de COFESE? ¿Por qué se tardaron 4 años? Pues nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, porque durante toda esa etapa, pues las empresas siguieron participando en licitaciones, no solo en el IMSS, en muchas otras instituciones. El problema es que el resultado de las resoluciones de la COFESE, con todo y que es la autoridad reguladora la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas. Se dio cuenta y se dio vista a la Secretaría de la Función Pública y sabemos que hay un expediente y que se está trabajando en él. Pero aquí el problema es que incluso las propias instituciones que tenemos para evitar esto emiten resoluciones pues que son multas altas, sí, son 600 millones de pesos entre estas 14 empresas, pero que no implican que puedan seguir operando. Entonces, esa es la situación hasta el momento. Como lo ha indicado el presidente, les vamos a dar respuesta puntual a las 16 preguntas el día de hoy, si nos permite, a través de Jesús, para que esto se aclare, porque ha sido recurrente. La siguiente, por favor. Una de ellas era, bueno, ¿y qué está haciendo el Seguro Social? Varias cosas, y son procesos complejos, pero que estamos decididos a lograrlo. Una, recuperar muchos de estos servicios y hacerlos de manera institucional. Un caso ejemplar, digamos, o un caso emblemático de esto son las centrales de mezcla, en donde se preparan los tratamientos oncológicos para pacientes con cáncer, y también antibióticos y la alimentación parenteral. Esto lo tenemos subrogado, y entonces uno de los problemas de los cuellos de botella muchas veces está ahí, en esas centrales de mezcla. Y hay muchas otras cosas en donde el seguro está buscando nuevamente volver a tener esa rectoría y poder hacer esto de manera directa. También estamos haciendo licitaciones que se transmiten en vivo a través de internet en varios de los procesos de licitación,
para que no haya dudas y la mayor transparencia, y también pues le estamos dando seguimiento a la propia denuncia de la COFESE y acompañamiento con la Secretaría de la Función Pública, además de dar vista a todas las instituciones del sector salud. Y finalmente nada más estas imágenes, la de la derecha es de 2016. Es decir, este problema viene de hace mucho tiempo, y el problema es que muchas veces la aproximación es el IMSS está contratando a quien está siendo investigado, y muy pocas veces la pregunta es, COFESE no está resolviendo sobre denuncias que presentó el Seguro Social, que realmente sería lo que podría impedir que las empresas se coludan o que haya estas prácticas monopólicas. Entonces, bueno, les daremos de cualquier manera toda la información en extenso. Gracias, presidente. Bueno, pues vamos. Tú y luego tú. ¿Hay? Sí, pero empezamos con ella. Okay. Buenos días, gracias por la palabra. Soy Caterina Morbiato, del sur de Guerrero. El 30 de noviembre pasado, campesinos del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, impidieron que militares, elementos de la Sedena, destruyeran sus plantíos de amapola. La semana pasada, el comandante de la 9ª Región Militar, Eufemio Ibarra Flores, dijo que los plantíos ilegales serán erradicados sin excepciones. En ese contexto, señor presidente, quiero preguntarle cómo se van a coordinar los programas de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Agricultura con las campañas de erradicación de amapola para no dejar a las comunidades sin recursos. Y también, ¿qué responde usted a la petición de las comunidades de que no se destruyan sus plantíos? También hay comunidades que denuncian que no las están incluyendo en el programa Sembrando Vida por ser identificadas como comunidades con alto índice de violencia y de siembra de amapola. Con esos antecedentes, ¿cómo se planea evitar un conflicto social en la Sierra de Guerrero, que además es una de las zonas más necesitadas de México? Gracias. Pues es muy buena tu reflexión y pregunta. Tenemos que ir sustituyendo esos cultivos. Es un plan que se tiene. Vamos a procurar que lleguen los programas de apoyo, sobre todo el Sembrando Vida, a toda la Sierra de Guerrero. La gente se dedica a estos cultivos porque no hay opciones, no hay alternativas, lo hacen en muchos casos por necesidad. Entonces vamos a profundizar en ese plan de ir sustituyendo la siembra de marihuana, de amapola, por maíz, por frijol, por árboles frutales, maderables. Ese es el objetivo del programa de apoyo al campo, tanto el programa, la acción que está dirigida a transferir fondos directos a los campesinos, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, la producción para el bienestar, y el programa Sembrando Vida, que ya beneficia a más de 400,000 sembradores en todo el país, que constantemente, mes con mes, están recibiendo un apoyo, un jornal para cultivar sus parcelas. Es un programa que está aplicándose para la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos a tomar en cuenta tu planteamiento. Voy a pedirle al secretario de Agricultura, al secretario de Bienestar, que tiene que ver con el programa Sembrando Vida, de que revisen lo que se está haciendo en Guerrero,
Sí hay Sembrando Vida ya en Guerrero, pero debe de faltar y se puede ampliar el programa. Todavía lo podemos hacer. En el caso de Guerrero, todos los productores están recibiendo fertilizante. Es el único estado en donde todos los productores reciben este apoyo, fertilizantes gratuitos. Pero sí se puede ampliar el programa de Sembrando Vida para sustituir estos cultivos. Me consta de que muchos siembran la amapola porque no hay opciones, porque no hay alternativas. Esto en la montaña y en varias comunidades marginadas de Guerrero, en la sierra, porque no hay opciones, porque no hay alternativas, de modo que tenemos que reforzar todas nuestras acciones en ese sentido, y sí vamos a atenderlo. Gracias. Buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales de Pacífico, de Baja California Sur, corresponsal principalmente de Los Cabos, ¿no? Primeramente quiero felicitarlo porque en Pemex se le ha dado preferencia a empresas mexicanas en igualdad de circunstancias. Anteriormente se privilegiaban a las empresas extranjeras. Eso hace que se fortalezca el mercado interno y haya más derrama económica nacional. En estas últimas semanas he estado en contacto con empresas medianas y pequeñas en la región petrolera de Carmen, Villahermosa y Veracruz, y se encuentran angustiadas por la falta de liquidez. Esto se debe a que muchos casos de Pemex tienen adeudos con empresas grandes de hasta 9 meses, exactamente 9 meses o más, y por ende la cadena va y afecta directamente al pequeño y mediano productor de bienes o servicios que atiendan a las empresas grandes. Espero ahí, presidente, ojalá y pueda intervenir para que se pudiera hacer el pago de estos pequeños empresarios que pues se encuentran preocupados por ello, ¿no? Esa es la primera, ¿no?, pregunta. Presidente, ayer un compañero destacaba sobre algunos enriquecimiento ilícito en Baja California Sur, como lo dije, es corresponsal de allá, pero quiero decirle que en su gobierno está marcando un parteaguas en torno a la recuperación de los accesos a las playas, está marcando que regresarle al pueblo los derechos que les corresponden por ley, por derecho humano. En Los Cabos, cuando se inicia un proceso de rescate de accesos, resulta tanto curioso que justo ayer el compañero, el periodista Marco Olvera, señalara que era una regidora de Los Cabos, Tabita Rodríguez, para ser exacto y preciso, quien ha enfrentado a grupos neoliberalistas y empresariales de esa zona para que ella, porque ella defiende las playas. Es importante sugerirle, pedirle la atención de Sofemat, de Semarnat, de Profepa, porque esto es un hecho que ha pasado en todas las playas con destinos turísticos. No existe el término privatización de las playas, pero están privatizadas algunas playas. No existen muchas situaciones, el acceso libre existe en la ley, pero en teoría, en la práctica no se da, y eso es importante decirle que así como hay que devolverle al pueblo lo robado, también hay que devolverle las playas al pueblo, ¿no? Es importante decirle que no es un caso nuevo, como lo dijo el secretario del IMSS, sino que es un caso viejo. Sin embargo, aprovechando que Los Cabos un morenista, ¿no?, por así decirlo, no ha luchado por las causas sociales y que se deben a los ideales y a la ética, ¿no? Sino al contrario, quiero remarcar que ha sido lo contrario y ha favorecido a estas empresas. Quisiera ser como interlocutor que interceda la Federación para arreglar las situaciones de las playas, los accesos y demás. Muy bien. Sobre los proveedores de Pemex, vamos a pedirle al director que nos presente un informe
el propósito es que no se demoren los pagos, para que no se afecte a las empresas que trabajan para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad y para el gobierno, que se les pague, y algo muy importante, que no haya corrupción, que no haya extorsiones, que no haya moches, que no haya influyentismo, que no te voy a pagar hasta que no des tu mordida. Eso ya se terminó. Lo mismo en el caso de contratos, compras, no se permite la corrupción y no hay impunidad para nadie. Lo segundo que plantea sobre la regidora, en efecto, aquí se hizo esa denuncia, pero también aquí tienes la oportunidad de venir y pueden venir todos los periodistas. Entonces aquí puede haber también puntos de vista distintos, por eso es muy enriquecedor lo que hacemos, este diálogo circular, porque sin duda también hay intereses políticos, electorales. Ahora que estamos en temporada, porque estamos ya en vísperas de las elecciones, se aprovecha para denunciar, ¿no?, a posibles futuros candidatos, aspirantes o suspirantes, y se piensa que con eso se descalifica, ¿no?, a las personas, aunque siempre hemos hablado de que no debemos de utilizar este diálogo circular, esta conferencia con esos propósitos, pues no es fácil de regularlo. Además, está de por medio la libertad. Entonces, tenemos que poner por encima de todo la libertad antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, que todo el mundo se exprese y que los que nos escuchan, los que nos ven, sean los que al final de cuentas, con información, decidan y tengan ya su criterio propio, ¿no? Eso es lo que puedo comentarte. Las playas, se tiene que garantizar lo que dices, que la gente tenga acceso a las playas, que no se privaticen. Es que fue una pandemia terrible, la privatización del periodo neoliberal. Privatización como sinónimo de corrupción. Miren esto del Seguro Social. Subrogar, privatizar todos los servicios del seguro. Lo mismo los servicios del ISSSTE. Todo. Recuerden el caso lamentable, ¿no?, de la guardería ABC. Pues se inscribe en esa política. En vez de que el seguro, como era antes, manejara de manera directa, administrara las guarderías, las privatiza y las entrega, ¿sí?, a particulares, allegados a políticos. Eso fue la privatización, pero en general. Entonces, lo mismo en el caso de las playas, en todo. El territorio, entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. El territorio de México son 200 millones de hectáreas.
y entregaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz. Pero esa fue la política, si se le puede llamar política a eso. En realidad fue un saqueo y ajustaron todo el marco legal, todas las reformas a la Constitución que se hicieron en el periodo neoliberal fueron con ese propósito de imponer esa política, de convertir lo público en privado. Entonces estamos llevando a cabo una política distinta, pero es un proceso. El regreso de las playas, que la gente tenga acceso a las playas, que no estén privatizadas. Y estamos avanzando en ese propósito. Ahí vamos poco a poco en Los Cabos y lo estamos haciendo en Playa del Carmen, lo estamos haciendo en otros sitios para que la gente tenga acceso a las playas. Es un proceso. Lo mismo, y aprovecho para plantearlo, para que empecemos a analizarlo, lo de la creación de todos estos aparatos que no tienen ninguna función social, todos estos órganos de regulación que crearon. ¿Cómo se llama este del COFESE? Pero así como el COFESE está el INFETEL, el INAI, hay uno que se hizo de la vista gorda cuando, bueno, no, uno que tiene que ver con las Afores, CONSAR. Imagínense, durante años cobrando cuotas por el manejo de Afores elevadísimas, las administradoras de Afores, cobrando 2 hasta 3 veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países. Y la CONSAR de alcahueta, afectando a los trabajadores. Entonces, ¿para qué todos estos organismos? Sería bueno hacer un análisis, una revisión, porque además cada organismo de estos, 1,000, 2,000 millones de pesos, sueldos. La COFEFE, ¿cómo se llama? COFESE, son de los que se ampararon con la reducción del los sueldos para servidores públicos. Deben de estar ganando 400,000 pesos mensuales. Entonces, una resolución de la COFESE, como lo estamos viendo aquí, no, 4 años y medio. ¿Qué estaban haciendo? Entonces, es como el caso de los fideicomisos. Hubo debate y todos defendiendo la corrupción, y que se iban a quedar sin las becas los científicos, los artistas. Nadie se ha quedado
sin su apoyo. Y nos ahorramos muchísimo dinero. Nada más en CONACYT, más de 90 fideicomisos. Y cada fideicomiso un aparato administrativo. Entonces, esto también hay que revisarlo, analizarlo, porque si ahorramos, pues tenemos más para apoyar a los campesinos, tenemos más para apoyar a los maestros, a los médicos, que le llegue más apoyo a la gente, que no nos quedemos nosotros con el presupuesto, que no se quede el presupuesto en el gobierno, que no se burocratice todo y que no se le pueda transferir recursos a la gente. Entonces son procesos que debemos de seguir. Ahora sí, Paul. Buen día, presidente, funcionarios. Paul Velázquez desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, el pasado jueves 8 de octubre yo le planteaba la importancia de que se presentara aquí en la mañanera una exposición sobre la extinción de los fideicomisos. A las 2 semanas aquí puntualmente se presentó el estatus que guardaban los mismos. Pero ante el desconocimiento de la nueva distribución del presupuesto, por decir así, las nuevas reglas del juego, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que atiende a niños, mujeres y hombres vulnerados, víctimas y violentados de este país, informó por oficio público hace más de un mes que detiene todo apoyo a sus víctimas por temor ante la desaparición del fideicomiso del cual depende. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, apoyo a las víctimas en refugio, alimentación y medicamentos que no se tienen en el apoyo del IMSS, ISSSTE o el INSABI. La Comisión Ejecutiva aún se encuentra sin titular. Presidente, 2 peticiones ante esta situación. Sigue tomada sus instalaciones, hay algunos abusivos que exigen beneficios pero violentan los derechos de los demás. Es necesaria la intervención de un sistema de gobierno para liberarla y que ésta pueda funcionar al 100%. Pero en base a la segunda petición, presidente, en que usted ha dicho que ningún beneficiario quedará desamparado, y lo acaba de comentar hace un momento, ¿puede usted instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que comunique a la Comisión Ejecutiva la certeza de los recursos para cerrar el año? Que ésta pueda garantizar el apoyo a sus víctimas, no solo a ellos, también a los empleados, quienes más de alguno está con temor de perder el trabajo en plenas estas fechas decembrinas. Presidente. Sí, hoy tratamos en la mañana este tema y quiero que se presente un informe antes de que finalice el año sobre todo lo que se ha hecho para minimizar y reparar daño de víctimas. Les puedo decir, ya se reparó el daño en lo material, ¿sí? A los familiares de los mineros de Pasta de Concho. Pero así como este caso, todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa ya están siendo atendidos, y muchos casos hasta de periodistas afectados por el régimen neoliberal y autoritario. Entonces, Alejandro Encinas va a informar la semana próxima sobre todo lo que se ha hecho de apoyo a víctimas, y decirles que si una institución de estas a las que hacemos referencia está tomada o aseguran que no tienen recursos, el compromiso es apoyar a toda la gente afectada, que haya justicia. Por ejemplo, decían que si desaparecía el Fonden,
ya no iba a haber apoyo para los damnificados. Estamos apoyando en Tabasco, estamos apoyando en Chiapas, estamos apoyando en Veracruz, en el sureste. Ya no está el Fonden. ¿Quién apoya? Pues directamente las dependencias, y muchísimo más que lo que hacía el Fonden. Y al terminarse lo del Fonden, se acaba la corrupción que había en el Fonden, que compraban víveres, enseres a precios elevadísimos, tenían proveedores preferidos cerca de la Secretaría de Gobernación, donde manejaban el Fonden, para repartir recursos que se quedaban en manos de contratistas, proveedores, servidores públicos, y no le llegaba a la gente. Ese es un caso. Entonces, independientemente de estos organismos, que muchas veces son un obstáculo, son intermediarios y están hechos, creados para el control, la manipulación y la corrupción. Ahora, toda la atención es de manera directa. En el caso de Tabasco y de Chiapas, que se hizo ya un censo de todas las viviendas inundadas, todas las familias que fueron afectadas. Hice el compromiso desde el principio de que se salieran de sus casas, que lo más importante era la vida, que buscaran refugio, que se protegieran, que lo que se perdiera de bienes materiales iban a ser repuestos, se les iba a ayudar, pero que lo importante es que no perdiéramos vidas humanas. Eso se logró porque la gente acudió a refugios, muy pocos perdieron la vida, y estamos hablando de las lluvias más fuertes en los últimos 70 años. Esto se puede demostrar, las más fuertes en los últimos 70 años. Y la gente se protegió. Ahora se hace el censo, pues nada más para que tengan una idea, salieron un poco más de 200,000 viviendas afectadas, inundadas. Deben haber alrededor de 600,000 viviendas, hogares en Tabasco, y 200,000 inundadas. Estamos hablando de 35% de todas las casas que se inundaron. Bueno, se hace el censo, antes de eso, pues el rescate, el sacar el agua, el controlar la inundación, el atender a la gente con alimentación, montar los albergues, entregar despensas, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina entregando casa por casa miles de despensas para la gente. Ahora se hace el censo y se están entregando 10,000 pesos por familia para la limpia de las casas, de las 200,000, de manera directa a partir del censo que se realizó. Y luego vienen ya los enseres. Fíjense cuántos. No hay producción para todas las estufas y los refrigeradores.
que se van a necesitar. Se han portado muy bien los fabricantes, aprovecho para agradecerles, porque se está comprando en las fábricas. Voy a mencionar 2 fábricas, Mave, Vasconia, y lo está haciendo la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, Plan Marina, Plan DN3, pero no nos va a alcanzar a entregar como quisiéramos para este fin de año, porque estamos hablando de más de 200,000 familias afectadas, que casi pues perdieron todo, sus enseres. Entonces, vamos el viernes para allá a informar. ¿Y el Fonden qué? No hace falta. El Fonden somos todos. Es la responsabilidad del gobierno. Es por eso de que, ¿para qué los aparatos? Son gobiernos paralelos. ¿Por qué la CONSAR, si existe Hacienda? ¿Para qué IFETEL, si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Para qué la Comisión Reguladora de Energía, si existe la Secretaría de Energía? Fueron creando aparatos, pues para simular de que de esa manera se combatía la corrupción, y al final, pues una gran cantidad del presupuesto se queda en estos aparatos burocráticos. Entonces sí vale la pena una revisión, pero bueno. Es un compromiso en que la Comisión... Es un compromiso apoyar a todos los afectados, el hacer justicia. Sin decirle nombre, aquí hay un periodista que depende y sus medicamentos tienen una medicación muy fuerte y no ha podido tener el respaldo ni de SEAD a través de esto, ni de las instituciones de salud de México. Lo va a tener. Les voy a poner un caso. Un maestro, sí, llegó porque no tenía la información correcta, de que solo se atendía en hospitales privados, de acuerdo al convenio, a pacientes sin COVID, que ese fue el acuerdo. Y llegó a un hospital privado, el ABC, lo atienden, desgraciadamente no lo pueden salvar, fallece y sus familiares se quedan con una deuda de 3 millones de pesos, un poco más. Aquí Leti Ramírez conoce esto, pero bueno, es todo lo que hacemos constantemente. Bien, los familiares, que además el hijo, además de perder a su padre, queda con la deuda y con la exigencia de que pague. Entonces hablamos con los dueños del hospital, se portaron bien y hubo una disminución, una reducción considerable. Y ya se autorizó en Gobernación, ahí donde se atiende a familiares de víctimas, que se les ayude a esta familia. Entonces depende, ¿sí?, de las circunstancias en que se presentan
los casos. Entonces, si un periodista o cualquier ciudadano, cualquier persona requiere de atención médica, pues es un derecho constitucional. Está en el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la salud. Y lo tiene que garantizar el Estado. Si el ideal que tenemos y queremos convertir en realidad es que el mexicano tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere, de que se llegue a una determinada edad y se tenga una pensión, se haya trabajado en una empresa o no se haya trabajado, nada más al tener una edad, como es en Dinamarca, como es en Suecia, como es en los países nórdicos donde está establecido el estado de bienestar. Y desde luego el derecho a la salud, o sea, es la pensión y atención médica y medicamentos gratuitos, desde la educación pública gratuita en esos países. Ese es el ideal, eso es lo que quisiéramos. Hablaba yo con Zoé de cómo garantizar que todos los mexicanos tengan seguridad social, porque no se tiene. Hay muchos casos, los productores de caña dicen, no sacamos nada, nos roban hasta en la balanza, pero no dejamos la caña por el seguro. Mucha gente valora lo del seguro. Muchos jóvenes no toman el camino de las conductas antisociales, no se van con las bandas, trabajan en las minas en el norte por el seguro. Entre más bienestar y seguridad social haya en México, más paz y más tranquilidad vamos a tener. Entonces, el ideal es ese, que podamos garantizar a todos el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna. Imagínense una persona que va envejeciendo, ¿de qué vive si no tiene una pensión, si no tiene la seguridad social? Bueno, se ve, es el periodismo, los periodistas, pero saben también los actores. Vino Jesús Ochoa a plantearnos algo parecido. Los deportistas, beisbolistas que fueron estrellas y que se quedaron sin nada porque no les daban seguridad social, y siguen en algunos casos sin tener la seguridad social. Un beisbolista en Estados Unidos de grandes ligas, después de estar jugando 10 años, si se retira, tiene su pensión. Por ejemplo, el mejor beisbolista de México en la historia, hasta ahora, Fernando Valenzuela, debe estar recibiendo de pensión de los Dodgers, pues como unos 150,000, 200,000 pesos mensuales. Pero aquí un futbolista, un beisbolista profesional que fueron figuras, estrellas
la admiración de muchos. Si no ahorraron o no les alcanzó, llegan a edad madura y no hay seguridad. Entonces, esa es una tarea. No descartamos la posibilidad de garantizar a todos la seguridad social. Segundo punto, presidente. Es que me gustaría, la verdad, quisiera tres temas. El siguiente tema me gustaría, del punto de vista de usted y de nuestro canciller, si ya felicitó, va a felicitar, lo hará público, lo hará en una teleconferencia o mediante escrito, ante el reconocimiento del Colegio Electoral de Estados Unidos como presidente electo a Joe Biden. Esa sería mi segunda pregunta. Y si me permite una tercera ahorita en un momento, por favor, presidente. A ver, la tercera, porque sí voy a hablar de lo del la tema tercera, de Biden. Bien. Usted ha hablado mucho de este ejercicio circular y le quiero comentar el lado bueno y el lado malo, pero no nada más de usted, sino también de los funcionarios. Hay funcionarios que durante este año han sido pieza clave en las investigaciones que hemos llevado y no lo quiero dejar de mencionar ante el cierre. Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, Ricardo Schiffel en Profeco, el director Zoe Robledo en el Seguro Social, Luis Ramírez en el ISSSTE, el subsecretario López-Gatell. Tener la capacidad, los periodistas, de poder interactuar prácticamente a cualquier hora mediante WhatsApp y que te conteste una llamada, se agradece. Gracias a que ellos responden, hay mucha información que no necesitamos subirle ante usted. También hay unos equipos, presidente, las de las dependencias, conocidas como comunicación social. En Profeco tenemos a Jesús Montaño, en el IMSS, el director Zoe nos tiene a Rubén Sánchez, Sergio Lemus en el ISSSTE, la Cancillería, no tenemos que resaltar el trabajo de Daniel Millán, Gabriel León en Segalmex y Raquel Rosette en el Infonavit, pero también, desgraciadamente, la moneda tiene dos lados y también hay lados malos. El jueves 7 de mayo yo le planteaba algo que tomó usted muy a bien y en 2 veces ha dado instrucción, que parte de las casas recuperadas del Infonavit pasen a los paisanos y se comercialicen desde los consulados. Es un tema que trae emocionado a los paisanos en Estados Unidos. Pero el jueves 8, aparte que ese tema está en stand-by en el Infonavit, el mismo jueves, unos meses después, hace 2 meses, el jueves 8, yo le comentaba de los daños en la unidad habitacional Tepozanes. Ahí nos atendió la licenciada Alicia Barrientos. Presidente, desgraciadamente, el trato que se nos dio a un grupo de periodistas y ciudadanos afectados fue indigno, ofensivo, denigrante e intimidatorio. Al más estilo del tiempo de López Portillo, Miguel de la Madrid, Díaz Ordaz o Echeverría. El Infonavit debería ser una institución para ayudar al mexicano a construir un patrimonio y no a destruirle sus metas. Funcionarios que no funcionan en el Infonavit, servidores que no sirven, no atendieron ni intentaron dar soluciones, solo esquivaron respuestas, poner pretextos y dieron justificaciones absurdas que más bien parecía intentar ofender el intelecto. Estos son los datos que usted no tiene, presidente. Así se trató a quienes llevábamos una instrucción presidencial. Imagínese usted cómo se atiende al mexicano de salario mínimo y eso si es que lo atiende. Presidente, fue la peor experiencia que hemos tenido ante una institución de gobierno. Ojalá la importancia, usted hiciera resaltar a sus funcionarios y a las dependencias, a las áreas de comunicación social, que la importancia de ellos en el trato hacia nosotros evita llegar a usted. Las investigaciones avanzan y el beneficio o las respuestas a los mexicanos se logran si ellos están de nuestro lado. No somos el enemigo, presidente. Muchísimas gracias. ¿Qué dependencia es? Infonavit. Ahí fue el titular Velázquez, Carlos, y nos atendió Alicia Barrientos. El tema es grave, pero no se quiso solucionar a pesar de una instrucción de usted. Bueno, lo vamos a revisar. Muchísimas gracias, Ese es presidente. el compromiso. Y lo de Biden. Presidente, lo de Biden. Una más y termino con lo del señor Biden. Los dos. Rápidamente, presidente. Carlos Guzmán de Eva Noticias. Retomando el tema inicial de este martes de la salud, sí me gustaría, si el canciller o el doctor Gatell
o el maestro Zoé nos quieren contestar esta pregunta. Si ya hay calendario específico para la llegada de las vacunas de Pfizer, ya que en Estados Unidos ya se está haciendo el procedimiento, en Inglaterra ya se tiene la aplicación de las vacunas. Si es que en México ya tiene fecha tentativa para la llegada, ¿dónde llegarían y cómo sería inicialmente el día de vacunación, tanto en Coahuila como en Ciudad de México? A ver. Con mucho gusto. Efectivamente, como lo anunciamos el martes próximo pasado, tenemos todo el plan de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Hemos destacado, me gustaría volverlo a destacar antes de responder esto puntualmente, la importancia de tener esperanza, saber que existe ya en el mundo un mecanismo de protección específica y que el Gobierno de México hizo todos los esfuerzos y logró lo que han logrado otras naciones, sobre todo los países industrializados, que es tener acceso oportuno a estas vacunas. El Plan Nacional de Vacunación para prevenir COVID, como también destacamos la semana pasada, incluye múltiples aspectos, no solamente el de la logística, el de la aplicación, y que fue resultado del trabajo muy valioso de un grupo de mexicanas y mexicanos mayormente, aunque también hay algunos invitados a participar en este grupo, que son funcionarias y funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud o exfuncionarias, y nos permitió tener un programa científicamente válido que atiende a las mejores prácticas internacionales, las que actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud, análogas a los planes que tienen Inglaterra o el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y con la aprobación por parte de COFEPRIS, que le otorgó la autorización de uso en emergencia a la vacuna de Pfizer, se inicia ya también todo el proceso regulatorio de la autorización en su momento de los ensayos clínicos para aquellas compañías que han deseado hacer ensayos clínicos en México, y ahora también las autorizaciones de uso en emergencias de los productos de prevención. Tenemos un grupo de trabajo en el que participan múltiples dependencias, participa el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, la Oficina de Aduanas, participa también Secretaría de Relaciones Exteriores, participa también la Oficialía Mayor de Hacienda, en fin, varias entidades, y estamos viendo todos los detalles que tienen que ver con un fluir armónico y organizado de las vacunas, propiamente del proceso. Con la agregación de las Fuerzas Armadas, tenemos un cimiento muy sólido de dos instituciones, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, que tienen estructuralmente una capacidad de planeación de logística. Todos los ejércitos modernos del mundo tienen una sección específica sobre logística, la sección 4, es el caso también de nuestras Fuerzas Armadas, y esto nos brinda la posibilidad de tener todos los elementos. Finalmente, y atendiendo puntualmente a la pregunta, una vez que se detona la solicitud de envío, Pfizer, en el caso de la primera vacuna que llegará a México, tiene 8 días, es lo que la propia compañía establece, tiene 8 días para preparar el producto para el envío, y justamente en estos momentos se trabaja en definir los puntos concretos de llegada, incluso los horarios de llegada que son convenientes al Gobierno de México. Comentábamos que ayer mismo empezó una sesión larga de trabajo en la región militar en Coahuila, en Saltillo, y estuvieron hasta largas horas de la tarde y de la noche trabajando en esta especificación. Mañana estarán aquí en la Ciudad de México este mismo grupo técnico de logística, y una vez afinados estos detalles se detonará un simulacro que está planeado para el próximo 18 de diciembre, en el que se hará ya toda la armonización del proceso. También lo que ocurrirá mañana aquí en la Ciudad de México es un entrenamiento general o capacitación general al personal específicamente dedicado a la aplicación de la vacuna, tanto personal militar como personal civil, y entonces pasaremos al simulacro. Una vez con el simulacro se detona la solicitud
de envío, y 8 días naturales, 5 días hábiles, Pfizer preparará todo el paquete y lo enviará a los lugares donde será recibido. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, presidente. Tiene que ver también con Guerrero, Puerto Marqués. Usted en campaña y como presidente se reunió con al menos representantes de 50 familias de Puerto Marqués que están esperando una indemnización que ya está en la Secretaría de Hacienda, ya está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en Gobernación, pero les dan largas, son cerca de 250 millones de pesos. Hay un cheque que no se los pueden transferir porque está el COVID. Ahí usted podría intervenir para que ya se solucione esa situación, presidente. Esa es mi primera pregunta, si me permite, presidente. Sí, vamos a verlo. Hoy mismo tenemos respuesta sobre eso. Presidente, y la Suprema Corte de Justicia da una nueva prórroga al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, para despenalizar el uso de la cannabis. Es hasta el 30 de abril. En todo el país hay una organización, fundamentalmente el Movimiento Canábico Mexicano, que está realizando ya de manera articulada una desobediencia civil pacífica. Se trata de marchas, de paseos ciclistas, de arte, porque así como se aprobó este dictamen que se convierte en minuta al enviarla a la Cámara de Diputados, se detecta que se sigue violentando los derechos humanos de los consumidores, de los pacientes, de la investigación, en fin, el libre desarrollo de la personalidad, presidente. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? ¿Hay posibilidades de modificar esta ley? Tanto es así que ya la Corte tuvo el tino de decirles a los legisladores, tienen todavía más tiempo para poder enmendar este error que cometieron de alguna manera los senadores al enviar una iniciativa de esa índole, presidente. Sí, yo creo que se detuvo y se pidió esa prórroga al Poder Judicial, a la Suprema Corte, porque no hubo tiempo de hacer una revisión. No se pusieron de acuerdo las cámaras y se terminó prácticamente el periodo, pero son asuntos de forma, diría yo, no de fondo. Yo creo que en el periodo ordinario se va a resolver. Eso le podría yo decir a quienes están demandando ya una definición. No hay oposición a lo que autorizó el Senado sobre el uso medicinal, el uso limitado de la marihuana. Es nada más un asunto de errores, vamos a decir, que se cometieron, falta de precisión sobre cantidades y demás. Y no pueden haber contradicciones en la misma ley. O sea, hubieron esos errores y eso es lo que se va a resolver. Y como no había tiempo y ya la Corte exigía que se resolviera, porque es por órdenes del Poder Judicial y hay que cumplirlo, lo que hicieron los legisladores fue solicitar esa prórroga para arreglar la iniciativa, pero repito, no en el fondo, sino en la forma, y ya aprobarla. Eso es lo que puedo yo informar. Muy bien, presidente. Y por último, mi última pregunta, que tiene que ver con la compañera, que tiene que ver con la amapola. Más allá de un programa de Sembrando Vida, de árboles frutales, maderables y demás, también tiene que ver con un detonante que ahí está quieto,
y están activos de alguna manera los grupos guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario está en la sierra, en la montaña, el ERPI, la guerrilla y la narcoguerrilla. ¿Qué hay en su gobierno para precisamente terminar con este tipo de cultivos, presidente? Y sobre todo con la guerrilla, porque ahí está, no se han expresado de alguna manera. Antes había atentados, se lo adjudicaba uno u otro grupo. ¿Qué tiene usted de reporte sobre los grupos guerrilleros en nuestro país, presidente? Que hay tranquilidad y paz en todo el país, todo el territorio. No tenemos ninguna información de grupos armados, guerrilleros en el país. La gente está optando por la participación ciudadana pacífica, está sintiéndose representada por el gobierno como nunca, de modo que no existe una oposición al gobierno, una oposición armada, ¿sí?, en ninguna parte del territorio. Lo que tenemos pues son las bandas de la delincuencia organizada, pero es otro asunto completamente distinto. En el caso de la guerrilla no hay información, no hay indicios de su presencia, repito, en ninguna parte del territorio nacional. Hay paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y lo más importante, hay confianza en el gobierno. Yo puedo recorrer todo el país sin guardaespaldas, sin ir en carros blindados, y en todos lados hay respeto al gobierno, cosa que agradezco mucho, porque a todos nos conviene llevar a cabo los cambios de manera pacífica en beneficio del pueblo. El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres, pero tiene una misión especial: ayudar de manera preferente a los pobres. Y yo creo que en eso coincidimos todos los mexicanos, de que se debe de atender a todos, se debe de escuchar a todos, respetar a todos, que haya un auténtico Estado de Derecho, que no haya abusos de autoridad, que no haya corrupción y que se actúe con humanismo. Es decir, que se ayude al necesitado, que se ayude al pobre, que se ayude al desposeído. Entonces, esa es la esencia de el gobierno que represento. Yo termino informándoles que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral en Estados Unidos, y hubo una resolución que tomaron en favor de el señor Biden. Una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Dice así, la leo porque me confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que en la noche se entregó y que ya la recibió, si no, no lo haría. La carta dice: estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado
le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de 9 años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos. Espero que próximamente, señor Biden, se presente la oportunidad de hablar de este y de otros asuntos. En tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Un saludo afectuoso. Esta es la carta que enviamos. Ya después hablamos de todos estos temas. Bueno, si les parece, mañana hablamos también de lo de la embajadora Marta Bárcena, a quien estimamos mucho, respetamos mucho. Mañana, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias.